Bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días a Lázaro que nos apoya desde los estudios y sobre todo buenos días a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares. Bueno, una jornada favorable, no fallecidos, no casos graves, no casos críticos y no le negamos que es de satisfacción. Creo que para todos los cubanos que hemos hecho un esfuerzo para que esto se vaya logrando. Hoy, de todas formas, en nuestros hospitales hay ingresadas 119 pacientes, en vigilancia 6, sospechosos 69 y confirmados 44. Esa es la cifra de casos activos que tenemos en el día de hoy. En la atención primaria de salud se vigilan por especialistas y profesionales nuestros 144 personas. Ayer se procesaron, se estudiaron 2.309 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país. En los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 691, en los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana, 563, el de Villa Clara, 288, el de Santiago de Cuba, 282, en el del Hospital Hermanos Amejeira, 288, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 156, y en los laboratorios del Centro de Investigaciones de la Defensa Civil, 41 muestras. Como resultado del análisis de estas 2.309 muestras, pues 5 personas se confirmaron con la COVID-19 en nuestro país. Y de esta forma, ya se acumulan 175.372 muestras analizadas y 2.353 personas que han resultado positivos como resultado del análisis de estas muestras. Siempre mencionamos, después de algunas observaciones hechas por las personas que nos siguen, que ayer todas las provincias procesaron muestras con cifras como 62 de Pinar del Río, 80 de Villa Clara, 50 de Cienfuegos, Santi Espíritu 47, Las Tunas 65, Granma 83, Santiago de Cuba 99 y así. Y yo digo esto porque es un trabajo que insistimos por incrementarlo y porque cada vez se estudien más personas en nuestro país, más casos podamos detectar. Los 5 casos que se diagnosticaron ayer, todos son cubanos, 4 de ellos fueron contactos o son contactos de casos confirmados, esa es la fuente de infección que tienen, y con ello ya 2.042 personas de las diagnosticadas en nuestro país, o sea el 88,3%, pues han adquirido la enfermedad mediante un contacto con una persona que anteriormente había sido positiva. En el caso del día de ayer, 1 de los 5 pacientes no se precisa la fuente de infección, acumulándose ya 106, o sea el 4,6% de toda la pandemia, en los cuales, a pesar del esfuerzo, y al final nos vamos a referir a la importancia de encontrar la fuente de infección, los casos que pueden haber o estar contagiados, porque de eso depende el control de la enfermedad. 106 no se ha logrado detectar la fuente de infección y con fuente de infección en el extranjero tenemos 163 pacientes que se han diagnosticado, el 7,1%. 3 del sexo masculino y ya en el total de la pandemia, pues 1.185 han sido del sexo masculino, 50,3%, y 2 del día de ayer son del sexo femenino,
acumulando ya 1.168, el 49,6%. Realmente el comportamiento por sexo en nuestro país no ha tenido diferencia prácticamente. De los casos, uno de los 5 casos ayer es asintomático en el momento del diagnóstico, y de esta forma se acumulan 1.273 casos diagnosticados en Cuba, el 54,1% de todos los diagnosticados, que en el momento del diagnóstico han sido asintomáticos totalmente. Esto cambia, como siempre decimos, cuando analizamos el comportamiento en los últimos 15 días. Y de los 70 casos que se han confirmado en los últimos 15 días, el 80%, fíjense, del 54,1 al 80% en los últimos 15 días no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Es posiblemente la característica de esta enfermedad, es posiblemente la característica de este virus que hace más difícil su control. De los 5 casos diagnosticados ayer, menores de 20 años hay 2 y 3 de 40 a 60 años. Los 2 casos menores de 20 años diagnosticados ayer, uno es un joven de 16 años, un adolescente de aquí de La Habana, contacto de un caso positivo. Y la otra, que es una niña de 8 años de edad, de aquí de La Habana también, en la cual todavía es el caso en el cual no se ha podido precisar la fuente de infección. Era una niña que se encontraba ingresada con síntomas y se estudió y resultó positiva, pero no tiene antecedentes de contacto con ningún caso confirmado anteriormente. De esta forma, en Cuba ya se han diagnosticado 263 niños o menores de 20 años de edad, de los cuales ya 251, o sea, el 95,4%, se encuentran de alta, se encuentran recuperados de la enfermedad. Todos con una evolución clínica sin complicaciones, sin gravedad y mucho menos sin estado crítico de estos niños, de estos jóvenes. Los 5 casos, como es natural, o como habíamos dicho al inicio, pertenecen a La Habana, de 3 municipios de La Habana, y de esta forma, pues La Habana, que disminuye su tasa de incidencia de casos confirmados, disminuye la tasa de incidencia por 100.000 habitantes a 3 por 100.000 habitantes, pero de todas formas es la que mantiene una tasa superior. Le sigue Mayabeque con una tasa de 1,56, igual a la del día de ayer, con los 6 casos que se confirmaron en los últimos 15 días en esta provincia. Y de esta forma se mantienen 13 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud sin confirmar casos positivos a la COVID-19 en los últimos 15 días. Y después al final nos vamos a referir a que estos comportamientos es lo que han hecho que se tomen un grupo de decisiones informadas en el día de ayer. Hoy, de los 2.353 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, activos 44, el 1,8%. Como ya dijimos, el 100% con una evolución clínica estable. No tenemos grave, no tenemos crítico. La señora que en el día de ayer ingresada en el Hospital Naval estaba reportada de grave, pues pasó ya al estado de cuidado y, como siempre decimos, lamentamos una vez más el fallecimiento de 86 personas con esta enfermedad. Ese número de fallecidos hace que Cuba exhiba una tasa de 3,65%. Esa es la letalidad de Cuba hasta el día de hoy. Y que con esa tasa, que en la región de las Américas es el 4,74%,
Con esa tasa, pues Cuba pasa al lugar número 20 en la región de las Américas desde el punto de vista de la letalidad. O sea, del 19 que estábamos pasamos al 20, por lo tanto hay 19 países de la región que tienen una tasa superior a la de Cuba. Y con este indicador de la letalidad, pues Cuba se sitúa en la posición número 100 de todos los casos que han confirmado COVID en el mundo. Siempre mencionamos los dos personas que se evacuaron al principio de la pandemia. Ayer se dieron 3 altas clínicas de nuestros hospitales, 2 de La Habana y una de Holguín, que nosotros siempre decimos, ya no hemos el análisis, y un indicador favorable es que haya más altas que ingresos. Lo que pasa es que ayer lo evaluábamos y realmente las altas irán disminuyendo porque también el número de ingresados en los últimos 10 días, acuérdense que estamos dando el alta a los 10 días de una evolución favorable con un PCR negativo, pues el número de ingresos han disminuido, por lo tanto tal vez el número de alta vaya disminuyendo. Lo que tenemos que tratar es de que haya menos casos confirmados por día. Ya con estas 3 altas del día de ayer, pues se acumulan 2.221 pacientes recuperados, el 94,4% de todas las personas que han tenido la COVID-19 en nuestro país, pues ya están recuperados, unos de alta clínica y epidemiológica, otros de alta clínica en cuarentena en su domicilio, con restricción de movimiento, con seguimiento por el personal de salud para ver su evolución. Y siempre al final de esa cuarentena en el domicilio, pues se repite el PCR y entonces ya se da el alta epidemiológica cuando este resulta negativo. El mundo con una evolución un poco compleja. Hasta las 12 de la noche de ayer se mantenían los 185 países que han notificado casos de COVID-19 y en el día de ayer en el mundo se diagnosticaron 173.352 personas con la COVID-19. Eso hace un acumulado de 10.446.353 casos confirmados en todo el mundo, ya prácticamente 10 millones y medio, y al ritmo que vamos, al ritmo que va el mundo, pues realmente los 11 millones ya se están alcanzando, 1 millón se alcanzan a veces en menos de una semana, lamentablemente. Ayer fallecieron en el mundo 5.742 personas para una letalidad de 4,89 y se acumulan 511.037 fallecidos en el mundo. Una cifra realmente muy alarmante. La región de las Américas, con cada vez incrementando, se ha convertido, como hemos dicho otras veces, en el epicentro de la pandemia. Ayer confirmó más de 100.000 casos en un solo día, 100.994 casos. Y de esta forma ya acumula 5.327.000 casos confirmados, o sea, el 50,99% de todos los casos del mundo que se han diagnosticado en nuestra región. Ayer fallecieron 3.813 personas para un acumulado de 252.485 fallecidos. Eso da una letalidad a la región, a nuestra región, como dijimos ahorita, de 4,74. Bueno, Héctor, no te preocupes, nosotros
queremos dedicarle unos minutos a la información que no niego que la población esperaba en relación con pasar a la fase número 1 en la provincia de La Habana. Ayer, como ustedes pudieron estar al tanto, eso fue una información que se transmitió después de más de una semana que la provincia de La Habana viene cumpliendo los indicadores que están establecidos para o sea, hay 5 indicadores que los hemos explicado aquí y se ha explicado también en otros escenarios en los cuales se miden para poder evaluar el pase de una fase o de una fase a otra y en su momento de una etapa a otra. Y La Habana, la provincia de La Habana, llevaba más de una semana cumpliendo estos indicadores que se establecieron por el Ministerio de Salud Pública y ayer, como se dio la información, el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del Nuevo Coronavirus, que a diario encabeza nuestro presidente, el primer ministro, los primeros viceministros, aprobó que la capital pase a la primera fase de la etapa de la recuperación. Simultáneamente, también se aprobó que las restantes provincias, excepto Matanzas, que fue la que se incorporó hace menos tiempo a la fase número 1, pero el resto de las provincias, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, pues transite a la segunda fase de la etapa de recuperación. Estas medidas se harán efectivas a partir del día de mañana y bueno, se hace un llamado. Ayer mismo el compañero Luis Torres Iríbar, secretario del partido en La Habana, presidente del Grupo Temporal, pues hacía un llamado a todas las personas de la capital desde el punto de vista de la observancia y el cumplimiento de las medidas que están. Yo quería ejemplificar un poco el comportamiento con el primer gráfico, el de las barras rojas, el comportamiento de la incidencia de casos en Cuba, que es lo que lleva a esta decisión. Y ahí ustedes lo tienen. Ahí ustedes tienen cómo desde la semana número 11, que recuerdan el 11 de marzo cuando se diagnosticaron los 4 primeros casos en esa semana, desde esa semana pues hemos tenido el comportamiento que aparece ahí. Con semanas como la 16, en la cual llegamos a tener 366 casos confirmados, después fue bajando, después tuvimos ahí un pico en la semana número 23, que fueron 146 casos confirmados. Esos picos obedecen a eventos que nuestra población ha estado al tanto, nuestra población conoce, eventos que se han dado muchas veces por el no cumplimiento de las medidas que están establecidas y que conllevan a que nos pasen esa situación. No obstante, se ha ido logrando una reducción y el menor número de casos que hemos tenido después de la semana número 11 que tuvimos los 4, pues el menor número lo tuvimos en la semana número 28, que fueron 20 casos. Esta semana vamos con una evolución similar, quizás algunos más, pero no mucho más. Eso es lo que este comportamiento del número de casos confirmados en nuestro país es lo que ha hecho ir tomando todas estas decisiones. Ahora, yo hago una observación, y ayer el viceprimer ministro Roberto Morales nos decía, enfoca duro esta situación por la complejidad de esta enfermedad. Todos nos alegramos, todos estábamos deseosos de volver a la nueva normalidad. Acuérdense, fíjense que no digo volver a la normalidad, es a la nueva normalidad,
porque conlleva un grupo de decisión. Esta enfermedad no tiene comparación con ninguna otra, porque hay una que todos recordamos, la epidemia que hubo en el año 2009, que se llegó a catalogar como una pandemia, del SARS, el síndrome agudo respiratorio, que se fue quedando confinado en la península arábiga, pero que nosotros tuvimos afectación con el SARS también, y que ya esa enfermedad se logró eliminar, o por lo menos controlar en el mundo. Esa enfermedad, que es un coronavirus, tiene como diferencia con la COVID-19 que las personas, cuando se volvían transmisoras de ella, cuando tenían síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, era más fácil porque usted tan pronto tenía síntomas, ingresaba, lo aislaba y se evitaba la transmisión. ¿Qué tiene de diferente el SARS-CoV-2? Y es que un número importante, o sea, el papel que juega el asintomático en la transmisión de la enfermedad, y yo explico esto a nuestra población para que entienda el porqué de la necesidad de que se cumplan las medidas. Porque el papel que juega el asintomático aquí en la transmisión de la enfermedad no había ocurrido con ningún otro de este tipo de virus respiratorio. Yo traje, y voy a poner un gráfico que no va, tal vez no entienda, yo voy a tratar, no, se entiende poco, pero eso es una situación, una publicación que se hizo de un estudio de un grupo de investigadores chinos que muestran como un solo caso asintomático, que es este que se ve en la extrema izquierda mirándolo de frente, un solo caso asintomático fue capaz de provocar 71 casos de la COVID-19 en diferentes lugares. Él solito, asintomático, y le voy a robar 2 o 3 minutos. La historia es que el 19 de marzo una joven volvió a su casa de la provincia de Heilongjiang después de un viaje a Estados Unidos. Y en aquel momento la pandemia estaba manifestándose, tenía casos en los Estados Unidos. Por lo tanto, las autoridades chinas decidieron cuarentenar a esta joven en su domicilio. Era la forma en que lo hacían, no en un centro de aislamiento como hacemos en nuestro país, en su domicilio. El vecino en el piso de abajo compartió el ascensor con la muchacha. La madre del vecino y el novio de la madre fueron a visitarla y pasaron la noche en su casa. Ahí va una violación. La madre y el novio fueron a una fiesta con un amigo y sus hijos. Ahí va la otra violación. Sufrió un accidente cerebrovascular y fue internado en un ala del hospital, el novio de la madre. El paciente fue trasladado a otro hospital porque su condición se había agravado. Sus hijos lo acompañaron al nuevo hospital. Todo esto estoy hablando de personas infectadas, pero que no tenían síntomas. Empezó a sentir los síntomas del COVID y dio positivo a un test. Y no los canso. De ahí entonces se empezaron a estudiar todos los casos, como también hemos hecho en Cuba cuando hemos tenido algún evento o algún foco que generalmente ha estado precedido por alguna irregularidad. Por lo tanto, durante la estancia del paciente en el primer hospital, se infectaron 28 personas en el mismo piso donde estaba ingresado. En el segundo hospital infectó a 20 personas. Se secuenciaron los genomas de los virus de este brote y todos eran idénticos
con la excepción de 1 o 2 nucleótidos, lo que indica que el virus compartía el mismo lugar de origen. Por lo tanto, con fecha 22 de abril, el paciente 0 seguía asintomático y tenía un total de 71 personas que habían dado positivas. Yo digo esto porque nos tenemos que dar cuenta, primero todos los cubanos, los que vivimos en la capital, por la alta responsabilidad que nos asume. Los que vivimos en la capital porque pasamos fase 1, pero el resto de las provincias, excepto Matanzas, porque pasa a fase 2. Y en cada fase hay un grupo de actividades que se van incorporando, que se van llevando un poco a la nueva normalidad. Y lo digo porque en manos de nosotros está cumpliendo lo que está establecido, cumpliendo todas las medidas, porque además no sabemos quién puede estar al lado que tenga la enfermedad y quién no, pues proteger para que nosotros podamos mantenerlo en esta fase de la etapa de recuperación. Lamentablemente, en muchos países, y aquí se han puesto los gráficos, después de haber pasado una etapa de recuperación, pues no se han cumplido las medidas y se ha visto cómo la curva de casos se ha incrementado. Eso es lo que nosotros esperamos, que con la participación de todas las personas, con la exigencia por parte de nuestros organismos, de los órganos que deben de controlar esta actividad, pues no ocurra en nuestro país. Pero reitero, extremadamente riesgoso. Me disculpan, me haya demorado unos minutos, pero creo que era necesario y realmente agradecer, bueno, pues, a todos los que han hecho posible esta transmisión, a todos los que nos han seguido en la mañana de hoy y bueno, a incorporarnos a la vida, a la nueva normalidad, pero, insisto, cumpliendo todo lo que está establecido, porque en cuestión de días pudiera provocar que el hecho de que tengamos casos, el hecho de que tal vez se pueda dar algún foco, eso siempre y cuando se actúe bien y se hagan las medidas de control. El rastreo, se den cuenta que es muy importante el rastreo de todas las personas que infectaron o que puede estar infectado, para poder aislarlo, poderle poner tratamiento. Muchas gracias. Así terminamos, doctor. El agradecimiento también para usted, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.